Hola, comenzando con nuestro primer taller de la primera semana de algoritmia, voy a dar solución a los 5 primeros problemas que dejamos esta semana. Entonces vamos a empezar con este problema. Escribir un programa que le pregunte al usuario su nombre y luego lo saludo. Entonces recuerden que siempre debemos definir las variables. Entonces aquí, como dice preguntar el nombre, solamente sería una variable. Entonces podemos decirle definir nombre, en este caso como carácter, porque lo que va a recibir es una letra o una palabra. Luego vamos a preguntarle al usuario, entonces escribir entre comillas, le decimos digite su nombre, punto y coma. Después simplemente vamos a leer la variable nombre y vamos a mostrarlo en pantalla. Ahora bien, nosotros podemos separar o concatenar información con coma. Entonces podemos decirle, saludarlo, que aparezca hola, espacio, coma y el nombre, punto y coma. Entonces con esto quedaría nuestro primer ejercicio. Lo vamos a ejecutar. Digite su nombre y dice hola Julián. Bueno, aquí siempre recuerden que le debemos colocar un título al algoritmo. Entonces podemos colocarle usuario, nombre. Listo. Ahora vamos con nuestro segundo enunciado. Este programa lo vamos a llamar conversor de Fahrenheit a Celsius. ¿Qué debemos hacer? Nuestro enunciado dice escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la fórmula es, pues acá tenemos la fórmula y lo primero que hacemos es definir las variables. ¿Cuántas variables necesitamos? En este caso dice escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit. ¿Qué quiere decir? Que nos están pidiendo la variable Fahrenheit. Así la vamos a llamar porque nos están pidiendo los grados en Fahrenheit para convertirlo a Celsius o lo que es igual a grados centígrados. Entonces venimos aquí y simplemente declaramos una variable. Recuerden que siempre es definir, la podemos llamar así. Y en este caso la vamos a declarar como real, porque los grados, ustedes pueden decir 35.2, 38.4, entonces hay que tener en cuenta esas comas. Entonces lo declaramos como real. Y también, adicional, necesitamos una variable donde vamos a aplicar y a guardar esta fórmula matemática. Entonces aquí le podemos decir coma, Celsius, la podemos llamar así, y las dos son como real. Después de esto, lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario. Recuerden, definir y luego preguntar. ¿Qué le vamos a preguntar? Simplemente le vamos a decir digite grados en Fahrenheit. Listo. Leemos la variable Fahrenheit. Leemos la variable Fahrenheit, punto y coma. Y después vamos a hacer el procedimiento. O sea que como aquí tenemos que hacer una conversión, tenemos que aplicar esta fórmula matemática que ya nos la están dando. Entonces simplemente copiamos, lo voy a copiar y pegar,
Recuerden que la variable se llama Celsius. Y aquí simplemente aplicamos esto, punto y coma. Y finalmente, después del proceso, vamos a mostrar en pantalla. Entonces le podemos decir escribir. Y podemos hacerlo así. Los grados ingresados Fahrenheit. Entonces aquí podemos dar espacio, coma, y podemos llamar la variable para que imprima los grados. Y acá le damos coma, le vamos a colocar son, coma, y llamamos la son convertidos a Celsius y equivale a dos puntos, voy a ir acá al final, a Celsius, que es la variable donde está guardada la conversión. Bueno, ahora vamos a ejecutar el programa. Damos clic acá, les colocamos por ejemplo 32.5 y automáticamente nos convierte a grados centígrados. Bueno, ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. Entonces le decimos aquí nuevo. Nuestro tercer ejercicio dice: calcular el promedio de 3 números pedidos por el teclado. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuáles son los números, que son 3 en este caso, que no conocemos, así que debemos solicitárselos al usuario y debemos guardar la operación, que es el promedio, en una variable. ¿Listo? Recuerden que el promedio es la suma de todos los datos dividido el número de datos. Entonces, lo primero que hacemos siempre es definir. Entonces, definir, bueno, acá le podemos colocar el título, entonces sería pro números, puede ser así. Y aquí definimos, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir 4 variables. Todas las variables vamos a definir como reales. Entonces le podemos decir num1, num2, num3 y la variable donde voy a guardar el promedio. ¿Cómo qué? Como real. Listo. Después vamos a preguntarle al usuario, entonces escribir, digite. Yo puedo pedirle al usuario los 3 números de una, entonces digite 3 números. No les vamos a decir si es entero, simplemente que digite 3 números. Y aquí yo puedo leer los 3 números inmediatamente, guardarlos en memoria. Listo. Aquí ya los leo. Ahora voy a hacer el proceso o el procedimiento. Recuerden que el promedio es la suma de todos los datos dividido el número de datos. Entonces vamos a decirle que a prom hágamelo igual a num1 más num2 más num3 entre paréntesis dividido 3, que es el número de datos. Y finalmente vamos a mostrar en pantalla. ¿Qué vamos a mostrar? El promedio de los 3 números es 2 puntos, coma, prom. ¿Por qué prom? Porque en prom se está guardando la información o la operación matemática de los 3 números, o sea, el promedio. Listo. Vamos a ejecutarlo. Digite los 3 números, yo puedo digitarlos. Y me dice que el promedio es 4. Si quiero volver a reiniciar, yo puedo decir. Y me dice que el promedio es 3. Ahora bien, esta es una forma más corta de hacer el algoritmo. Pero ustedes también le pueden pedir al usuario cada uno de los números. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, digite primer número. Listo. Y solamente que me lea la primera variable. Lo mismo voy a hacer y lo voy a repetir 2 veces para llamar las otras 2 variables. Acá. Listo.
Entonces aquí digite segundo número y aquí voy a leer num2 porque es la siguiente variable, y digite tercer número y aquí leo num3 y vamos a ejecutarlo. Entonces acá, por ejemplo, 5, 4, 3 y el promedio es 4. Si vuelvo a iniciar otra vez, el promedio me va a dar 3. Listo. Y este sería, cualquiera de las dos formas está bien. Solo que entre más corto sea un algoritmo, mejor. Más rápida la ejecución. Bueno, ahora vamos con el cuarto ejercicio. Nuestro cuarto ejercicio dice así. Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura. Recuerden que así es comentarios. Teniendo en cuenta que área es igual a base por altura y perímetro es igual a lado más lado más lado. Listo. Entonces ya aquí tenemos nuestro enunciado. Ahora bien, vamos a analizar un poco este enunciado. Dice calcular el perímetro. Cuando hablamos del perímetro es la suma de todos los lados del rectángulo de que estamos dando la fórmula. Y cuando vamos a calcular el área necesitamos la base y la altura. Así es que, ¿qué datos debemos de tener en cuenta para poder realizar este algoritmo? Necesitamos la base, la altura y con eso hallamos el área. Y necesitamos, como es un rectángulo, dos lados, el lado largo y el lado corto. Y ya luego hacemos la suma de esos dos lados. Entonces siempre debemos definir las variables. En este caso vamos a definir las variables todas como reales. Entonces definir, podemos decirle área, coma, base, coma, altura, coma, lado 1, coma, lado 2, que esos son los que vamos a necesitar. Recuerden, queridos aprendices, que un rectángulo tiene esta forma. Este es un rectángulo, entonces él siempre va a tener un lado más ancho que el otro, entonces son dos lados angostos y dos lados anchos. El perímetro es la suma de todos estos lados, pero solo requiero pedirle 2 al usuario porque los otros dos se repiten. Eso para que quede claro con respecto al rectángulo. Ahora continuemos. Por eso pido lado 1 y lado 2 como reales. Listo. Vamos a preguntarle al usuario todos esos datos. Entonces acá también nos hace falta otra variable donde voy a guardar la sumatoria de todo el perímetro. Entonces la vamos a llamar perímetro. Entonces lo primero que hacemos es escribir. Entonces escribir, digite, como vamos a pedir el área, entonces digite la base del rectángulo. Recuerde que aquí sí pueden utilizar mayúsculas y minúsculas. Leer la variable. ¿Qué variable le asigné? Base. ¿Por qué base? Porque vamos a preguntarle la base. Luego, escribir, digite la altura del rectángulo. ¿Listo? Punto y coma. Entonces leer altura. ¿Listo? Luego debemos pedirle los lados. Entonces escribir, digite el lado angosto del rectángulo. O pueden decirle simplemente un primer lado porque da igual. Listo, entonces este es el lado angosto y este es el lado ancho, pero de las dos formas lo pueden hacer. Simplemente pueden decir
digite un lado del triángulo y digite en otro lado del triángulo. Entonces simplemente yo le digo acá leer lado 1, punto y coma. Luego viene escribir, digite, no que al usuario hay que ser muy específico, amplio del rectángulo, listo, punto y coma. Y le decimos leer lado 2, punto y coma, listo. Entonces aquí ya tenemos todas las condiciones iniciales. Ahora vamos a hacer todas las operaciones. Entonces vamos a decir que área, porque esa es la variable donde vamos a guardar el área, hágamelo igual a base por altura, que ya las tenemos, que son estas dos variables. Y luego vamos a hacer lo mismo con perímetro. Perímetro, hágamelo igual al lado más lado más lado más lado. Entonces sería lado 1 más lado 2 más lado 1 más lado 2. Lo podemos hacer así o simplemente podemos decir 2 por lado 1 más 2 por lado 2. Cualquiera de las dos está bien. Ahora vamos a imprimir en pantalla. ¿Qué vamos a imprimir? El resultado del procedimiento. ¿De quién? Del área y el perímetro, porque ya los tenemos. Entonces simplemente le decimos escribir el área del rectángulo es, dos puntos, coma, área, punto y coma. Y luego vamos a escribir lo mismo, pero le vamos a decir el perímetro. Entonces aquí le colocamos perímetro, y aquí le colocamos el perímetro del rectángulo es. Y con esto debería funcionar nuestro programa. Vamos a probarlo. 12.5, 3.5, 4.5 y 8.2. Entonces dice el área del rectángulo es 43.75 y el perímetro del rectángulo es 25.4. Esta es la operación del ejercicio. Acá le vamos a colocar área, perímetro, rectángulo. Así se puede llamar. Y ese sería nuestro tercer ejercicio. Y este sería nuestro cuarto ejercicio. Ahora vamos con nuestro quinto ejercicio. Le damos nuevo acá. Nuestro quinto ejercicio dice así. Es muy parecido al primero. Acá para que lo veamos mejor. Listo. Dice, eso lo vamos a llamar pulsaciones. Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio. Si la fórmula es num pulsaciones igual a 220 menos edad dividido 10. ¿Qué variable necesitamos acá? Básicamente necesitamos dos. Una que sería la edad, porque nos la está pidiendo aquí. O sea que nosotros necesitamos la edad para poder averiguar el número de pulsaciones que tenemos cada 10 segundos, porque acá nos está dando toda la fórmula. Y la variable número de pulsaciones, que es donde se va a guardar el resultado cuando pasen 10 segundos para saber cuántas pulsaciones tiene. Entonces simplemente le vamos a decir definir. Recuerden que siempre deben definir. Vamos a definir esas dos variables. La primera, que es el número de pulsaciones como real, y la edad como entero. Entonces num pulsaciones como real, y definir edad como entero. Listo. Ahora vamos a preguntarle al usuario. ¿Qué le vamos a preguntar? Básicamente la edad. Entonces escribir, digite su edad. Listo. Y aquí le vamos a decir leer edad, punto y coma. Y
y hacemos la operación. Viene el procedimiento. Entonces decimos num pulsaciones, hágamelo igual a 220 menos la edad, que no sabemos cuál es, dividido 10, punto y coma. Y mostramos en pantalla el resultado final. Tenemos que mostrar cuál es el resultado. Entonces aquí le decimos el número de pulsaciones realizadas por usted cada 10 minutos, segundos, es 2 puntos. Salimos de acá. Cuando coloco ese espacio así, significa que voy a imprimir un espacio. Todo lo que esté dentro de comillas se imprime en pantalla, coma, num pulsaciones, punto y coma, y listo. Entonces ahí nos queda. Entonces lo vamos a ejecutar. Entonces yo coloco, por ejemplo, 45, dice el número de pulsaciones realizadas por usted cada 10 segundos es de 17,5. Y con esto doy por terminado los primeros 5 ejercicios de esta semana. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.